¿Qué van a hacer antes de avanzar? Yo les voy a explicar a ustedes mediante un video que igualmente se los voy a publicar y creo que también se los publiqué por Cubicol, donde se van a hacer, van a tomarlo como guía para realizarlo en casa. Profesor, ¿cuándo nosotros vamos a subir esta actividad y la actividad del laboratorio de la ciencia en casa? Lo van a realizar y lo van a subir el día de mañana. ¿Ya? Se los envié con tiempo para que sus padres adquirieran los instrumentos y los materiales que van a utilizar. Ya les agradezco por favor que ustedes mañana o de repente más tarde lo hacen. Ya necesito que se tomen foto. Tómense fotos y armen un álbum procedimiento por procedimiento. Ya, yo de todas maneras les voy a estar explicando que vamos a avanzar como tal, ¿bien? Para que no tengan ningún inconveniente. Pero esta actividad de hoy y la del ejercicio como tal, de las de ciencia en casa, el experimento, lo van a realizar mañana y lo van a subir, ¿bien? Para que no haya inconveniente como tal. Vean que les estoy informando, les estoy haciendo la información el día de hoy. Ya luego más en la tardecita, más tardecita voy a renombrarle ya lo que estamos hablando el día de hoy. Primero vamos a ver la clase. Bien, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es mezclas y sus tipos o clases de mezclas. ¿Ya? O clases de mezcla, fíjense. Es el topic número 26 con que vamos a trabajar. Con esto damos inicio a lo que es la octava unidad. Espero que por favor hayan hecho su rótulo de la octava unidad. Si no es así, están invitados a que dejen el espacio correspondiente y luego lo van haciendo con calma en casa la octava unidad. Tienen que tenerlo, por favor. Les pido que tengan el cuaderno ordenado. Ya que hubo estudiantes que no subieron las actividades del cuaderno como tal. El cuaderno debe estar ordenado, debe permanecer ordenado, debe estar limpio. Ya cuiden mucho cuando escriban. Ya cuiden que no esté sucio, que no ensucien, que no llenen de aceite. Muchas cosas, eso tienen que cuidarlo. Igualmente los que imprimen, por favor, impriman ordenado y lo pegan ordenado. Bien. Ok, las mezclas y clases. Bien, la competencia trabajar es indaga respectivas capacidades y el día de hoy vamos a conocer qué son las mezclas y sus clases. Pregunto yo, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es como un componente Es donde se mezclan las juntos cosas. con Por otros. ejemplo, Ustedes juntos. por ejemplo, un jugo de papaya. Un jugo de Ya, papaya mezclas agua, azúcar y papaya mismo, pues. ya, Eso es un combinado. ya. Fernando, te escucho a ti, Fernando. Muy bien, vamos a escuchar a Fernando. Como, Ujú, eh, la mezcla es como una sustancia que la mezclan con otras cosas como ingredientes. O ya. podían ser como pinturas, ¿no? Que si Ah, mezclas correcto. pinturas, Profesor, por también También. la ejemplo, mezcla, hay el diferentes amarillo con tipos. el azul te sale Mías, verde. escucha, hijo, pídela primero la palabra. Cuando escuchen, cuando estén hablando un compañero, vamos a respetar el que están hablando, ya, normas de un Disculpe, del profe. buen oyente, ya, para poderlos escuchar. Bien, ahora sí te escucho, Nehemia. Muy bien, Fernando. Disculpe. Okay. Lo que yo le decía es que había diferentes tipos de mezcla. Por ejemplo, hay las mezclas donde se funden todos los ingredientes y hay mezclas donde no, como las ensaladas. Las ensaladas y los jugos son diferentes. En las Excelente. ensaladas se ven los ingredientes de la mezcla, pero cuando tomas un jugo, no, Ajá. no, se funden todos en un solo elemento. Muy bien, excelente. Hola, Muy bien. hola, Bueno, profe. fíjense aquí, cuando nosotros hablamos mezclas o el término de mezclas, es que son sustancias que forman o que se forman al combinar, cuando combinamos, por ejemplo, dos o más elementos, ¿ya? O compuestos en varias cantidades variables. ¿Cuándo existe, por ejemplo, profesor, una mezcla? Cuando yo tengo, por ejemplo, en algunos casos, lo que es un proceso de solvente y un soluto cuando yo lo mezclo. Por ejemplo, yo agarro agua, ya, como dice Nehemías, lo coloco, por ejemplo, un solvente agua, le coloco la papaya, le agrego azúcar, dos solutos, y ahí se forma lo que es una mezcla. Ya, ese es el concepto como tal. Son sustancias que se forman al combinar dos o más elementos o compuestos en cantidades variables sin que ocurra una reacción química, sin que se produzca una explosión como tal. O, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un jugo, explota el jugo. El Pregunto. mío sí, profe. Ah, sí.
¿Explota un jugo? ¿Explota el jugo? No, correcto. Igualmente, hay mezclas, como por ejemplo, indicaba Nehemías, profesor, las ensaladas, ¿correcto? Las ensaladas son mezclas porque nosotros ahí mezclamos distintos tipos de vegetales, verduras, entre otros, y se forman una mezcla. Y a simple vista, nosotros podemos observar qué compuestos o qué componentes están presentes dentro de esa mezcla. Ahí es donde nosotros vamos a los tipos y clases de mezcla, también cómo se definen. Bien, a su vez, cuando nosotros hablamos que no existe una reacción química, también nosotros hablamos que esto quiere decir que cada componente de la mezcla conserva sus propiedades iniciales. Es decir, aunque yo agarre una papaya, yo aunque agarre el agua, siempre van a conservar sus mismas propiedades iniciales sin que cambien. Se van a mezclar, pero siempre van a permanecer con sus mismas propiedades. Bien. Por ejemplo, existen dos tipos de mezcla. Tenemos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Cuando nosotros hablamos de que existe una mezcla homogénea, el término homogénea, nosotros hacemos referencia de que tiene un aspecto uniforme y no se observan partes diferentes o con microscopio. No se pueden observar. Por ejemplo, cuando yo agarro, y seguimos con el ejemplo del jugo, yo agarro, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Papaya, jugo de La papaya. misma papaya, la misma jugo de papaya. Yo introduzco lo que va a ser un solvente, que en este caso va a ser agua. Introduzco, por ejemplo, mis dos solutos, por ejemplo, la papaya y algo de azúcar, ¿correcto? Prendo, enciendo la licuadora y a su vez se va a mezclar. Yo puedo ver allí en esa mezcla el azúcar, puedo ver en esa mezcla el agua. No, porque se disolvió. Se mezcló. Es decir, la homogénea, yo no puedo visualizar los componentes. No puedo. A pesar de que yo sé lo que voy a utilizar o lo que voy a trabajar para hacer mi mezcla, dependiendo, yo no puedo visualizar los componentes iniciales. Ya, eso quiere decir el término homogéneo. Yo no visualizo a simple vista los componentes que están presentes en esa mezcla. Por ejemplo, cuando agarramos agua y sal, ya mezclamos, ya igualmente cuando el té le colocas azúcar, un poquitito de azúcar y mezclas, ya, y a veces lo revuelve el profesor, pero es que si yo agarro un té y queda todo el azúcar abajo, claro, también si le vas a echar en exceso, lógico que vas a tener la melaza, pero ustedes le colocan mínima cantidad a una cantidad de té, de agua, en este caso de azúcar, y no se visualizan a simple vista. Bien. Luego tenemos las mezclas heterogéneas. Si una no se visualiza, entonces, ¿qué serán las heterogéneas? Las heterogéneas son donde se ven los ingredientes, pero aún así es una mezcla porque se están mezclando. Como en una ensalada de frutas. Correcto, muy bien. En las heterogéneas sí se pueden distinguir todos los componentes de esa mezcla, sí se pueden distinguir. Por ejemplo, yo cuando mi mamá, por ejemplo, me hace lenteja y me hace con arroz, yo a simple vista sé diferenciar una lenteja del arroz, ¿o no? Que yo agarre las lentejas y las mezcles, lógico, yo a simple vista voy a visualizarlo. ¿Ya? Sí, pero es una mezcla. Ajá. Luego, la arena con sal, nosotros en la playa podemos visualizarlo. La arena con la sal. No, en la arena con la sal no puede. No podemos. Ahí existe, por ejemplo, en este caso, existe una mezcla también. Ojo, no la visualizamos, pero ¿de dónde se obtiene la sal? Del mar. ¿Del agua? Entonces, del mar. Pues, ¿se puede separar la arena de la sal, sí o no? No, porque se va a congelar. ¿Cómo que no? ¿Cómo tenemos la sal? No, porque ya se formó ya. ¿Y cómo tenemos la sal entonces? ¿De la cocina? No, sí. Sí se puede. puede. Creo que eran con unas máquinas. Ajá, a través del proceso de Es técnicas de como una separación de plastilina. mezclas. Sí se puede, sí se puede. Se puede con unas máquinas. Técnicas de separación de mezclas, lo que se indica. Puede demorar Por un ejemplo, poco. bien, y a su vez, también, por ejemplo, cuando tenemos leche líquida y le echamos el cereal, ¿visualizamos o no visualizamos la leche del cereal? Sí, visualizamos. Eso también es una mezcla heterogénea. Sí, es Porque es una heterogénea. mezcla heterogénea. Yo visualizo los componentes. Bien, por ejemplo, tenemos la mezcla homogénea. Una homogénea
Ya, un homogéneo. Leche con café. Ajá, por ejemplo. Fíjense, atentos aquí, atentos, ya los voy a escuchar, atentos. Fíjense, Profesor, en las mezclas homogéneas, fíjense, el azar en el mar. A simple vista, yo no logro visualizar, cuando estoy en el mar, yo no logro visualizar la sal. Ya existe una mezcla homogénea. Yo a simple vista no puedo visualizar. profesor, Te escucho. profesor, yo creo que las homogéneas mayormente, creo que sabe que es una homogénea porque donde lo disuelve es el agua, ¿no? El Mayormente solvente, es mira ahí. correcto. Eso quiere decir Bueno, que tiene que existir un solvente y un soluble. Bien. Y una mezcla y así heterogénea, sabes, por ejemplo, cuando hacemos una ensalada de fruta. Nosotros visualizamos cada una de las frutas que están presentes en la ensalada, ¿correcto? Nosotros visualizamos, por ejemplo, si hacemos una ensalada de kiwi, de sandía, de papaya, entre otros, y de fresa, nosotros visualizamos las frutas que están presentes como tal en esa ensalada. ¿Bien? Muy bien. Las mezclas heterogéneas, existen otro tipo de mezclas en las que no es posible distinguir los componentes, ni siquiera cuando se les observa con un microscopio. Otro ejemplo es la mezcla del agua y el azúcar. Por ejemplo, si agregas una cucharada, ¿quién tiene el audio encendido, por favor? ¿Quién tiene el audio encendido que estamos hablando? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ayani. Muy bien, el profesor está hablando, debemos escuchar normas. Bien, si agregas una cucharada de azúcar en un vaso de agua y revuelves y vas revolviendo, vamos a imaginarlo, ya la intención es que esto también se hubiese visto si hubiésemos estado en las presenciales, pero lamentablemente debemos cuidar, por ejemplo, las computadoras, no voy a decir que le caiga agua a la computadora, se está cuidando mucho eso. Bien, entonces, por eso es que la intención es para que ustedes, por ejemplo, vayan viendo algunos ejemplos y lo pueden practicar ustedes en casita. Bien, ¿cómo lo identificamos? Bueno, cuando le echamos azúcar, una cucharada de azúcar a un vaso de agua y revuelves bien, bien, bien con agua, bien, bien, bien. El azúcar se va a disolver rápidamente y no hay modo de identificar dónde está el agua y dónde está el azúcar. Por eso decimos que es una mezcla homogénea. En este tipo de mezclas, los componentes se unen, ya se tienen que unir, recuerden, de tal modo que cuando lo miramos ya no podemos diferenciarlo. Por ejemplo, el jugo de papaya. ¿Ya? y Hay también el diferentes. aceite, profe, el aceite con el Correcto. agua. No se mezcla. Fíjense que ustedes pueden agarrar y hacer, por ejemplo, agua y colocarle aceite. No se mezcla. Por eso que hayan dicho, somos como el agua y el aceite, no nos mezclamos. Ven que el agua y el aceite Okay. no se mezclan por los procesos de densidad y a su vez también tienen coloides. Ya. Tiene que ser Pero eso me parece una mezcla heterogénea. Ajá, es una mezcla heterogénea. Por eso que les coloco aquí el ejemplo. Es una mezcla heterogénea porque yo, el agua y el aceite. porque yo diferencio los componentes. Recuerden, en la heterogénea, los componentes se logran diferenciar. ¿Ya? Mezclas homogéneas. Ustedes en la mezcla homogénea tienen, lo tocó Fernando, el profesor, también las pinturas. Correcto. Las pinturas, Sí. ¿ya? También son mezclas, porque nosotros a simple vista, ojo, son homogéneas, porque nosotros a simple vista no podemos diferenciarlo. Por ejemplo, el aire, ¿sabemos cómo está mezclado el aire? No, ¿Qué componente No. tiene? no. El café con el azúcar, cuando mi mamá nos hace el café o su mamá les está haciendo su café, le coloca el No, azúcar. no lo diferenciamos, no lo No diferenciamos. lo No diferenciamos. diferenciamos para nada. Ajá, igualmente el agua con la sal, cuando revolvemos, ya la leche No se nota la diferencia. la leche chocolatada, el mismo componente del acero, podemos ver cómo está compuesto el acero. No. No, el agua y el alcohol son mezclas, en este caso homogéneas. Ya, igualmente que las pinturas. Las pinturas nosotros no diferenciamos los componentes iniciales para que se formara esa mezcla. Ya, el pudín. Ya, cuando mamá nos hace pudín, no podemos diferenciarlo. Bien, porque son mezclas como tal homogéneas. No logro diferenciarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya fíjense, aquí tenemos dos videos que ustedes pueden ampliarlo, que yo también se lo subí en la plataforma de Cubicol. Ya, uno es el video de prototipo de ciencia en casa y el otro es el video que vamos a observar el día de hoy. Bien, por eso tenemos dos, para que estén atentos y por eso tenemos que tener tiempo. ¿Qué vamos a hacer como tal en la actividad? Hay dos actividades, tres. Hay tres como tal, ajá.
porque la intención es que hoy aclaremos dudas acerca de lo que vamos a hacer ciencia en casa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tienen dos cuadritos, que es lo que vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Que dice, escribe el tipo de mezcla según corresponda. Agua con azúcar, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Van escribiendo. Arena con piedra, homogénea, heterogénea. Agua con aceite, homogénea, heterogénea. Cada uno van Agua con colocando. azúcar, yo ya sé cuál es, profe. Ajá, muy bien. Y luego dice, mezclas homogéneas. Con base en tu experiencia, describe el aspecto que presentan las siguientes mezclas y de acuerdo con esto, clasifícalas en homogéneas o heterogéneas y explica brevemente por qué. Por ejemplo, agua y aceite, la descripción. El agua y el aceite, ¿cómo son? Son líquidos y Son heterogéneos. líquidos. Ajá, son líquidos. Por lo tanto, ¿se mezclan o no se mezclan? Sí, se mezclan y es No. heterogénea porque sí se diferencia. Ajá. Hay una mezcla, pero es una heterogénea porque a simple vista se visualiza como tal de que hay dos componentes. Así, disolución acuosa en sal, ¿cómo será? Azufre y agua, alcohol y agua, la gasolina, la salsa mexicana, por ejemplo, que es cualquier tipo de salsa, que también pueden colocarlo, ¿cómo será? Ya les dice que también que ustedes indaguen y expliquen y me coloquen el tipo de la mezcla. Y por último, aquí tenemos lo que es ciencia en casa. Por ejemplo, de acuerdo al video observado y explicado en clase, realiza en casa el experimento. Debes tomar fotos. Fíjense, el experimento que van a hacer en casa, deben tomar fotos, hacer un álbum bonito, ¿ya? De cada procedimiento realizado y subirlo a Cubicol. ¿Cuándo dice? ¿Cuál es la fecha de entrega? ¿Qué dice ahí? Aquí, ¿qué dice ahí? Dice fecha de entrega, ¿qué día? Hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta las 9 de la noche. Es decir, yo Profe, mañana. creo que tendré que hacer hoy día esto. Porque el Ah, sábado no puedo. bueno, Mi lo hace. último día, no puedo. Los dos no puedo. Ya, Creo bueno, que ya lo voy a hacer. lo haces hoy, pero yo mañana es que está aperturada la tarea. Mañana está Ok. aperturada la tarea ya para que lo suban. Ya lo hacen bonito, expliquen, pueden participar mamá, papá. Tienen que hacerlo bien bonito. Cada procedimiento van tomando las fotos. Profe, ¿tenemos que tomar foto o video? Claro, hijo, porque te dice, debes tomar foto. ¿Qué dice allí en la indicación? Debes tomar No había foto visto eso. y hacer un álbum de cada procedimiento realizado y subirlo a Cubicol. Ya haces un álbum bien bonito. Le dice a tu mamá que te ayude a elaborar un álbum de cada procedimiento. ¿Qué vas a necesitar? Jugo de cualquier sabor, hielo, ya no es que van a tener una mínima cantidad, hielo suficiente, sal, bolsas que se puedan cerrar herméticamente. Me decían, profesor, Ziploc, eso le sirve. La intención es que no se salga ni entre aire a la bolsa, porque ustedes van a introducir, luego ya vamos a observar el video, lo que es el jugo, al hielo lo colocan en la bolsita, lo meten en la bolsa de hielo, le van a echar sal y van a ver por tantos minutos que se revuelven, se va a hacer Profesor, un delicioso helado, que también ustedes lo van a comer. Ya luego les voy explicando. Ya vamos a ver el videito. Profe, ¿podremos comer ese helado? Correcto, por eso el jugo es para que eso van a elaborar un helado. No me voy a anticipar para que luego ustedes lo van viendo como tal, ¿bien? Vamos a observar aquí el video. Ya, y con mucho gusto luego les voy aclarando las duditas, ¿bien? Muy bien.